En esta mañana quiero traer una palabra que nos bendiga, la rebelión del corazón. Quiero poner una figura, es una historia que me impactó mucho. Había un muchacho que había sido condenado en Estados Unidos a la silla eléctrica. Vieron que hay estados donde el homicidio se pena con la pena de muerte. Y este muchacho estaba a punto de ir a cumplir la condena, y minutos antes y horas antes ve a un pastor. Dice: quiero ver a un pastor evangélico, quiero hablar con él, quisiera hablar del Señor antes de... Porque este chico había de niño asistido en su barrio a una escuela bíblica. Y el pastor, cuando entra a su celda, ve dibujada una escalera y le llama mucho la atención y le dice: ¿qué significa esta escalera? Y él dice: esta escalera es lo que me trajo aquí. Dice: yo era un buen muchacho criado en un hogar cristiano. Yo aprendí los principios bíblicos de chiquito. Pero todo empezó con orgullo. Me convertí en una persona orgullosa. Nadie me podía decir nada. Nadie me podía corregir. A mí nadie me enseñaba nada en la vida. Pero dice, cuando uno anda en la mala, le decía a esta persona, el pastor, empieza a descender y a descender y a descender. Entonces me volví una persona desobediente a mis padres. Pero seguí bajando. Me encontré con gente que me hizo mucho mal en la vida. Y me les pegué. Y aprendí sus malas maneras. Dice, y aprendí a mentir. Y aprendí, dice, estos amigos me llevaron a robar, pequeños robos. Me volví una persona violenta, hasta que un día cometí un asesinato. La escalera descendente. Dice, nadie llega al último peldaño de golpe en la vida. Querido, quiero traerte esta palabra esta mañana porque hubo una persona en la Biblia llamado Saúl. Tuvo el honor y el privilegio de ser el primer rey de Israel. En un momento de la historia, dice la Biblia, el pueblo judío no tenía reyes. Vivían bajo una teocracia. Teocracia significa gobierno de Dios. Había jueces que gobernaban, pero el pueblo dijo: no queremos los jueces. No queremos que Dios sea nuestro rey. Queremos ser como las demás personas a nuestro alrededor. Queremos, como las demás naciones, tener un rey. Queridos, nos metemos, podemos decir juntos esta palabra, nos metemos en problemas cuando queremos ser como los que no siguen al Señor. Queremos ser como las demás naciones. Nunca envidies la vida o la familia de alguien que no conoce a Dios. ¿Escuchaste eso? Muchos quieren encajar en este mundo. Dios no te llamó para que encajes en la sociedad, te llamó para ser diferente. Si no estás siendo diferente al mundo, dejaste de ser luz, estás siendo parte de la oscuridad. No podemos decir amén a esto, ¿no? Cuando yo no manifiesto a Cristo, porque hay algo que nos delata.
la manera de hablar de cada uno delata a qué reino pertenezco. La gente se da cuenta si sigo a Cristo por la manera en que hablo. Dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. La boca es el gran delator de lo que mi corazón está viviendo. Pero hay muchas personas que, a pesar de que hace mucho tiempo vienen a la iglesia, no han cambiado la manera de hablar, no han cambiado la manera de actuar, no han cambiado la manera de pensar. Entonces, lo que tienen no es transformación, es religiosidad. Yo les decía en la noche de los templos, el jueves que estuvimos aquí, muchas personas de todas las iglesias y nos dijeron qué linda que está la iglesia. Tuvimos un lindo momento con las autoridades. Yo les decía que al diablo no le preocupa que vengamos los domingos a la iglesia si no cambiamos. La gente se da cuenta que tenemos a Cristo en el corazón. Nuestra manera de vivir delata que somos cristianos. El pueblo de Israel dijo, no queremos ser diferentes, queremos ser como los demás países, los demás reinos. Entonces Dios les da un rey, danos un rey. No queremos una teocracia, queremos una monarquía, no queremos ser diferentes. Uno de los grandes problemas de la iglesia de hoy es que la gente no se da cuenta que está en presencia de un cristiano. Dios le elige un rey a Israel y le elige el mejor candidato posible en ese momento, Saúl. Un muchacho que, como el de la historia de la escalera en la prisión, comenzó muy bien. Comenzó a librar a Israel de manos de los enemigos. Era un muchacho que tenía todo lo que un hombre quisiera desear. Primero, era alto, era guapo, era lindo. Las muchachas se daban vueltas en la esquina. Era muy guapo, dice la Biblia, hombros arriba, sobrepasaba a todos en Israel. Pero lo que lo hacía lindo era que había sido elegido y ungido por el Señor. Lo que lo hacía lindo era que era humilde, era sabio y era capaz. Y las hermanas dicen, qué combo completo, amén, Señor. Todas las solteras dicen, Señor, ¿por qué no me bendecís con una cajita feliz así? Era una cajita de McDonald's así, miren, con regalitos. Saúl era un combo completo. Dios les había elegido el mejor, pero dice la Biblia que se empezó a desviar del camino del Señor y empezó a llenarse. ¿Qué pasa cuando uno se aleja de Dios? Se llena de miedos, se llena de celos, se llena de envidia, se llena de rabia, se volvió un tipo deshonesto, mentiroso, envidioso, fabulador y endemoniado. Y sabemos cómo terminó Saúl la vida, quitándosela. Una historia trágica, la de un muchacho que arruinó los planes que Dios tenía para su vida, arruinó su futuro, todo por la pequeñez de su corazón. Dios quiere ayudarte a vos y a mí a que terminemos la carrera de la vida con fuerza para el Señor. Señor, no quiero que el destino, que el propósito que vos tenías planeada para mi vida se derrumbe porque yo como persona descienda en lugar de crecer. Ahora, sería muy bueno en esta mañana y al cumplir años que cada uno diga, Señor, ¿en qué escalera estoy? ¿En una escalera ascendente que me cuesta sangre, sudor y lágrimas? ¿O estoy en una escalera descendente?
Yo creo que podemos aprender mucho de la vida de Saúl. Podemos aprender de los momentos claves donde giró en la decisión equivocada. Alguien dijo, inteligente es el que aprende de sus errores, pero sabio es el que aprende de los errores de los demás. Y yo creo que cada día de nuestra vida, y este cumpleaños de la iglesia, amerita que nosotros, como iglesia, le preguntemos al Señor si estamos caminando en el camino que Él quiere que caminemos. Miren, el otro día le decía a Susi, tuvimos una reunión con el personal del negocio. Y cada vez que bajamos línea, tratamos de hacerlo con respeto, al otro día andan todos con patines, ¿viste? Porque el hombre y la mujer son así. Todos los días la vida nos inclina un poquito. Vengo a la iglesia y el Señor me enfoca. Me agarra, Miguelito, enfocate, enderezate, porque si seguís te vas a derrumbar. Pobre de aquel que pasa mucho tiempo sin escuchar la palabra, porque se empieza a enfriar. Se empieza, la vida natural te inclina. La ley de la entropía que dice que todo aquello que no está conectado a una fuente externa tiende a descomponerse. Vos compras un pedazo de carne y si no lo pones rápido en Santa Fe en la heladera, se te hace solo. Vos lo dejás media hora afuera en la cocina, el bife ya está hecho. Es cuestión de servirlo. La Susi hace los huevos fritos en el capó del auto. Cuando no se le quema. Uy, hoy no como. La ley de la entropía dice que todo aquello que no está conectado a una fuente externa tiende a descomponerse. El auto que sale inmaculado de la concesionaria, el hierro, y tiende a oxidarse. Un alimento que no está bajo la fuente externa de un refrigerador tiende a la vida de un ser humano que no está conectado a una fuente que es Cristo, se descompone. Quiera o no, día a día, si no estoy conectado a la fuente, retrocedo en la vida. Pero los israelitas querían ser como los demás. De todas maneras, sonrían cuando sale la foto. Porque a veces tengo que poner una foto y la otra me dice, che, ¿tan serio le estás dando con toda vos? No, le digo, lo que pasa es que se hacen los lindos cuando viene la foto. Tenemos que aprender de los errores de Saúl. ¿Por qué alguien que prometía tanto cayó tan bajo? ¿Por qué si tenía tantas cosas a favor no las aprovechó? Dejó de mirar la fuente de su sabiduría, dejó de admirar a aquel que le había dado todo. Queridos, Saúl no falló de la noche a la mañana. Fue una suma de malas decisiones y reacciones equivocadas. Por eso el primer punto en esta mañana es que para no desviarnos, para ajustar el corazón, para volver a enderezarnos, Señor, enderézame. No sé si has orado por esto, ¿no? ¿Cuántas oraciones raras haces por día? Eso sí se rió recién en la camioneta porque veníamos orando y yo dije algo que le salió una risa espontánea. Yo dije, Señor, que todos los que fueron a Ramírez Festeja anoche y se acostaron tarde, el Espíritu los levante. Eso sí se dio, no puedo esperar que termine la oración. Dice, qué raro eso que pediste. Y bueno, pero triste es aquel que ora todos los días. Yo imagino que el Señor está en el cielo y dice, ay, va a orar esto, ay, yo sé cómo orar. Ahora me va a pedir por esto,
Y el Señor dice, me lo tengo que fumar a fulanito. Qué aburrido que es. Pero hay algo que tenemos que en nuestra vida, Señor, ajustarnos. Volvernos a calibrar. Señor, que no perdamos el enfoque, que no perdamos el norte, que no me olvide por qué estoy aquí. Cuando recién hablaba con Ezequiel un rato, y hablábamos de que cuando uno elige un trabajo en la vida, uno no puede perder de vista el llamado que tiene del Señor. Ya no elijo por lo que a mí me conviene. Ya no elijo porque en este laburo puedo ganar mucha plata. Y sí, puedo ganar mucha plata, pero me puede alejar terriblemente de mi propósito. Por eso es tan importante que continuemos todos juntos, decimos. Todavía no llegamos a esa frase, Johnny. Tenemos que continuar, todos, continuar siendo. ¿Qué virtud tan importante? La paciencia. Saúl comenzó siendo muy paciente. La Biblia dice que no le duró. Samuel se acerca a Saúl con el cuerno lleno de aceite, lo derrama sobre la cabellera de este muchacho apuesto, de este muchacho alto. Y Samuel le dice, el profeta, Dios te ha elegido para ser el primer rey de Israel. Y dice la Biblia que él no sale a contar a sus conocidos del llamado que Dios le había hecho a través del profeta, que era todo un privilegio. Quería que los frutos de su llamado hablaran por sí solos. Dice la Biblia, nunca te alabes vos mismo. Dejá que los demás te alaben. Dejá de poner el yo en funcionamiento. Porque mucha gente todo el día dice yo, porque yo, porque yo. Dice, dejá que los demás te alaben. Dejá que el Señor te recompense. Y Saúl quería esto. Fue llamado por Dios, pero dice que lo mantuvo en privado, no le dijo nada a nadie, y entonces sí aparece la frase que dice, si tengo que decirle a la gente lo que soy, quizás no lo sea. Si tengo que estar hablando de mí bien todo el tiempo, quizás no sea cierto, porque mi vida tiene que hablar por sí sola. El Señor dijo, por sus frutos los van a conocer. Yo puedo decir que soy Donald Trump, no me gustaría hacerlo en este momento, ni mucho menos, pero no importa lo que yo diga. Lo importa son los frutos de una persona. Dice que no le dijo a nadie. 1 Samuel 10:24, Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? El profeta estaba contento por lo que Dios había elegido. Dice que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo aprobó la elección de Saúl y clamó con alegría. Todos juntos decimos, ¡viva el rey! Juntos todos, ¡viva el rey! Che, pueden ser ustedes del pueblo ahí. Samuel y todo el pueblo, pero todavía no ponemos el otro. Pero vamos a seguir leyendo. Y Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa. Che, lo nombran rey. ¿Y a dónde va Saúl? A la casa. No dice, che, juntémonos en el bar, quiero un poquito hacer ínfulas. Soy el rey ahora. Quiero empezar a elegir
los gobernadores, los príncipes. No, dice, volvió a su casa y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. No dijo, soy el próximo rey. Volvió a la granja de su padre y comenzó a trabajar como antes lo había hecho. Paciencia. La paciencia tiene muchos beneficios y muchas bendiciones. La persona paciente construye carácter. La persona paciente evita cometer muchos errores en la vida porque al no ser impulsivo ni precipitado, es reflexivo. Está comprobado que la gente paciente tiene relaciones más felices. Alguien paciente ante las palabras hirientes de una persona no toma represalias, se la banca. ¿Cuántos se la bancan acá cuando alguien le... Está bien, gracias. Creo que dos levantaron la mano y no entendieron la pregunta. ¿Pero qué hizo Jesús? A Jesús lo estaban acusando, diciendo cualquier barbaridad. Él podría haber hecho un milagro, podría haberlos aniquilado. En la cruz dice que tenía 12 legiones de ángeles, un chasquido de dedo del Señor. Y todos los romanos desaparecían, pero se quedó en la cruz por vos y por mí. Y optó por no defenderse cuando lo acusaban injustamente. Ahora la Biblia dice que tenemos que aprender a esperar con esperanza. No es lo mismo esperar refunfuneando. No es lo mismo esperar quejándome de que los tiempos del Señor no son mis tiempos, que esperar con esperanza. Miren, Saúl empezó humilde y paciente, esperando que Dios abriera puertas por medio del Espíritu Santo. Dice la Biblia que reunió a un ejército y derrotó a los amonitas. Pero dice la Biblia que en una batalla muy importante, antes de la batalla, el profeta venía y hacía un sacrificio. Y el profeta no aparecía. Y Saúl actúa impacientemente y dice, yo no lo voy a esperar más a este viejo. Hablando del profeta. Este viejo no aparece, yo ofrezco el sacrificio. Era una función que no le correspondía al rey, pero se volvió impaciente. Dice, te has portado, le dijo Samuel, ¿cómo se portó? Como un necio. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo, tu reino no va a permanecer. Miren, Dios le sacó el reino a Saúl por impaciente. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Queridos, la impaciencia que mostró Saúl era una desviación externa, interna de su corazón. Cuando el corazón se empieza a alejar más y más del Señor, nos volvemos más y más impacientes. Podemos leer esta frase: la impaciencia es una señal externa de una desviación interna del corazón. Salmo 37:7. Espera en el Señor y espera con paciencia que Él actúe. ¿Cuántas cosas arruinamos en la vida porque no hemos esperado los tiempos del Señor? Permanecer siendo pacientes. Me cuesta frenar los impulsos.
La persona impaciente tiene poca capacidad de reflexión. No medita mucho, mete la pata y después piensa. Mete la pata, perdóname. Estamos viviendo un tiempo donde la gente tiene poca tolerancia a la frustración. ¿Se acuerdan cuando una novia nos dejaba? Y el papá te decía, bueno, ya va a venir, ya está lleno de mujeres, me decía amigo. Y ahora, una piba lo deja a un pibe y se quiere matar. Pierden un laburo y piensan que se le acabó. No le estamos enseñando a nuestros hijos. Tendría que haber una materia en la escuela, en la universidad, que diga tolerancia a la frustración. Me acuerdo cuando mi hijo se recibió de contador, yo fui al último día que le entregaban los diplomas. Y la persona que estaba hablando de un mensaje, acá están los contadores del futuro que se van a comer Santa Fe. Y yo lo miraba y digo, ¿sabe cuántos de estos van a estar teniendo un telefonito? ¿Cuántos de estos van a golpear cientos de puertas hasta encontrar un trabajo? Hay que enseñarle a la gente, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que muchas cosas en la vida no van a salir como esperábamos. Tolerancia a la frustración, paciencia. Porque la vida sigue. ¿Qué hacemos nosotros? Me sentí presionado y desobedecí. Me acuerdo una vez un muchacho que se había metido en una relación que no tenía que meterse, y yo buscando que él se arrepienta, él me dijo, lo que pasa que ella me buscó a mí. Ah, le digo, entonces vos no tenés ninguna culpa, le digo. Queridos, la impaciencia genera intranquilidad. Algo que tiene que llegar no llega. Estamos viviendo en la era de la velocidad. Y en la era de la velocidad han aparecido, y lo podemos corroborar con el doctor acá esta mañana, más enfermedades que nunca psicosomáticas, psíquicas. La gente se enferma más emocionalmente y después físicamente. Permanezcan siendo pacientes. ¿Podemos decir amén a esto? Amén. Uno de los desvíos de Saúl fue que perdió la sencillez y la humildad. Perdió algo que lo caracterizaba de joven, algo por lo cual Dios lo había puesto donde lo había puesto. Alguien una vez me dijo, Miguel, el tema no es llegar a cierta posición. El tema es tener el carácter suficiente para mantenerse en el lugar y crecer. A veces Dios no nos da más dinero porque no sabemos administrar lo poco que tenemos. A veces Dios no nos puede hacer crecer en diferentes ámbitos en la vida porque en el lugar que estamos no hemos crecido. Entonces Dios dice, si yo le doy algo más grande, lo voy a aplastar. Lo voy a destruir. Esto le pasó a Saúl. Este muchacho humilde y sencillo se encontró siendo rey. Y no cualquiera tiene el poder de manejar poder. Sos papá, sos mamá. Y tenés poder sobre la vida de tus hijos. ¿Y cómo los criás? ¿En el amor y el temor del Señor? ¿O sos un ejército o lo arrias como un ganado? No es fácil manejar el poder. Saúl se convierte en un líder reacio, orgulloso. Humildad no es pensar menos en mí mismo, es pensar más en Dios y en los demás. Querido, no puedo decir soy cristiano si no tengo un alma generosa. Muchos de nuestros problemas radican en que todo el día estoy pensando en mí.
Primera Samuel 9:21. ¿Por qué me dices eso?, respondió Saúl. ¿No soy de la tribu de Benjamín? ¿No tenemos ese versículo? No importa. Bueno, dice que es la más pequeña de Israel y no es mi familia la más significante de la tribu. Saúl reconocía cuando era joven la autoridad y la dependencia de Dios, pero se volvió grande y se olvidó de dónde venía. A mí me gusta volver a las fotos del pasado, me gusta. Me gusta cuando hacían la carneada. Me acuerdo cuando yo vine la primera vez a Ramírez en abril del 2002. Hacía un mes que habían comenzado los hermanos. Y José ya nos estaba retando con la carneada y con los chorizos y con la tripa. ¿Te acordás, José? Me gusta mirar las fotos y recordar de dónde vine. Que me acuerdo que cuando fui a la casa de mi novia, por primera vez, en mi familia dice, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue de la sucia? ¿Saben lo primero que yo dije? En la casa de mi novia comen a la noche. ¿Cenan?, me dijeron mis viejos. Sí. Claro, nosotros comíamos al mediodía. La noche era una tostada que se tiraba al aire entre los tres hermanos, que llegaba primero. Era una carrera a velocidad. Che, vos sabés que cenan de noche, le dije. Me gustó la cosa, ¿viste? Empecé a ir de noche. Me convertí en un senador. No con ese. Hubiera sido bueno. Estaría ganando 11 palos y medio ahora. Me convertí en un senador con C. Pero fíjense que uno nunca puede olvidarse de sus raíces. Saúl se olvidó de dónde venía. Saúl dijo, pero si yo soy de la tribu más pequeña, y de la tribu más pequeña soy de la familia más insignificante. No se creía gran cosa. El día de la coronación no lo encontraban, estaba escondido entre el bagaje del ejército. Las trompetas resonaban en la plaza, la gente victoriaba, Ramírez festeja, larga vida al rey. Y se ría con él. ¿Tocaron Chelo Palmera? Tuvieron buena cumbia de la santafesina ustedes. Me imagino que habrán cantado yo soy sabalero. La rompe toda esa. Hit mundial. Entonces dice que estaba toda la plaza lista para recibir al rey, globos de colores por todos lados. Che, y Saúl, escondido. Se creía insignificante. ¿Pero qué pasó? Fíjense la transformación. Dice, por la mañana, en otro momento de la vida, muy temprano, Samuel se levantó y fue a encontrarse con Saúl. Pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel. ¿Y sabés a qué fue a Carmel? A erigirse, ¿un qué? Un monumento. Che, ¿qué pasó con este vago? ¿Qué pasó con este gurí? ¿Qué pasó con este pibe, como decimos los santafesinos? Que había empezado tan bien, que era sencillo, que era humilde, que no se creía gran cosa, ahora se está haciendo un monumento. Y dice que daba la vuelta y se miraba de atrás y se miraba de adelante. Como alguien que no quería ser el centro, ahora se está levantando un monumento en su honor. No siempre el aplauso de la gente es el aplauso del Señor. Y Samuel lo encontró y le dijo, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido jefe, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel, y Jehová te ungió por rey sobre Israel. Queridos, el Señor nos dice esta mañana a la iglesia, a las familias y a cada uno de nosotros: sigan siendo pequeños ante sus propios ojos. No se crean algo.
Para Dios es importante que mantengamos un corazón humilde, porque el orgullo es la raíz de todos los pecados. Satanás fue expulsado del cielo por orgullo. Quiso ser como Dios. Era el ángel querubín que guiaba la alabanza en el cielo, pero un día se la creyó. El orgullo declara: no necesito a Dios en mi vida. El orgullo precede a la destrucción personal. Y la pregunta en esta mañana: ¿a quién le estoy levantando un monumento con mi vida? ¿Me estoy levantando un monumento a mí mismo o le estoy levantando un monumento al Señor? Continúen siendo pacientes, continúen sencillos y humildes. Dice la Biblia que necesitamos, en el punto 3, ser rápidos para admitir que nos equivocamos y rápidos para arrepentirnos y cambiar. Dice la Biblia que Saúl recibe una orden: tenés que ir al pueblo de los amalecitas y destruir todo. Ellos son mis enemigos. Cuando Israel pasaba por el desierto, Amalec no quiso ayudar a Israel. Y dice la Biblia, y Saúl y el pueblo, podemos leerlo, está medio chiquito, pero podemos leerlo. ¿Qué hizo Saúl? Perdonaron a Agag. ¿Quién era Agag? El rey. La orden del Señor era: destruya todo. ¿Cómo no vamos a matar al rey? El rey. ¿Qué había dicho Dios? Muerte al rey, no viva el rey. Pero perdonaron también a lo mejor de las ovejas, y perdonaron. ¿Y cómo vamos a matar a este cabrito que está para entrarle? Y mirá esta Verdinangus, el kilo vivo en pie. ¿Sabés cómo lo vendemos? De los animales engordados, de los carneros, perdonaron todo lo bueno. No lo quisieron destruir. Más todo lo que era vil y todo lo que era despreciable, como para callar la conciencia, ¿qué hicieron? Lo destruyeron. Samuel se encuentra con Saúl y le dice: ¿qué hiciste? Y Saúl era un tipo que no reconocía nunca cuando metía la pata. Siempre tenía una excusa. Vieron que hay hijos que no le podemos ganar una discusión. A lo sumo le podemos empatar en el último minuto, pero nunca le podemos ganar. Saúl era un tipo reacio, orgulloso. No reconocía cuando metía la pata. Y Samuel le dice: ¿qué hiciste? La orden de Dios fue clara: tenías que destruir todo. Yo he cumplido la palabra del Señor, dijo Saúl. Y atrás las ovejas. Y le dice Saúl: ¿y el marido de ovejas? Ah, bueno, separá. Lo mejor lo separamos para ofrecérselo al Señor. La obediencia disfrazada de religiosidad. Primero, la obediencia disfrazada por presión. Me presionaron. No tenía otra opción. Sí tenía otra opción. Y ahora, no, guardamos lo mejor para el Señor. Y Samuel dice: ¿por qué no obedeciste al Señor? Porque los profetas estaban para eso, para hacerles ver a los reyes en lo bueno y en lo malo que hacían. Dice: ¿por qué no te apuraste? ¿Por qué te apuraste a tomar el botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Y a lo que Saúl respondió: no fui yo, fueron ellos, fue el pueblo, es su culpa. Queridos, si queremos que el Señor nos bendiga, si vos querés que el Señor te bendiga, tenés que ser rápido para reconocer tus errores y tenés que ser rápido para pedirlo. Dios no bendice a los reacios, a los que dan vuelta, a los que echan la pelota al córner, a los que echan la culpa a los demás.
Después vienen las famosas palabras del profeta. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Cada vez está un poquito más chiquita, pero no importa. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Pasan los años, todavía sigo leyendo. Vamos. Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezca su voz. Había un hermano que decía: yo los domingos traigo una buena ofrenda porque tengo que acallarlo y calmarlo al Señor por todas las metidas de pata de la semana. Pensaba que a Dios lo podía comprar. Dice: ¿qué es lo que más le gusta al Señor? ¿Tus ofrendas o que obedezcas? Escuchá, la obediencia es mejor que el sacrificio. La sumisión es mejor que ofrecer grasa de carnero. ¿Saben? Dios recorre nuestros corazones en esta mañana. Y Dios dice: este hombre tiene un corazón sumiso. Esta mujer es orgullosa. Le cuesta recibir porque Dios sabe. Dice: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Es como ir al curandero. Si alguno cree que ir al curandero es gratis, te estás metiendo en territorio del diablo. Miren lo que dice la palabra. La rebelión es como ir al curandero, y la terquedad como rendir culto a los ídolos. Así, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Queridos, se necesitaba mucho tiempo para hablar con Saúl y hacerlo reconocer que se había equivocado. Yo me he sentado con personas a hablar durante horas y en ningún momento dijeron: me equivoqué. No les sale. Solo cuando Saúl se sentía arrinconado por completo y no tenía dónde ir y no tenía más a quien culpar, que era cuando reconocía que había pecado. Mientras más tiempo continuemos apuntando a alguien más, mientras más tiempo continuemos echándole la culpa a alguien en lugar de tomar responsabilidad. La vida cristiana es responsabilidad. Amar es responsabilidad. Hablaba con un muchacho esta semana y le digo: escúchame, ¿para qué te casaste? Y porque me gusta. Y porque me gusta acostarme con ella. Le digo: ¿vos te crees que el matrimonio es eso solamente? Amar no es solamente I love you. Es construir una relación, un vínculo a través del tiempo, con lazos invisibles. Saber dónde le aprieta el zapato a mi esposa, construir un vínculo, es sacrificio. Amar es, dice la Biblia, amar es acción, amar es hecho. Ay, te amo. Muchos creen que el 14 de febrero aparecen con un ramito de rosa y una tarjetita: I love you, I love. Very difficult. My English. Deplorable mi English. Claro, creen que con una tarjetita pero después no labura, no provee, es un vago. Querido, ese amor no va a ningún lado. Porque ese amor no toma responsabilidad. Es como decir: yo amo a Dios y no me cuesta nada seguir a Dios. Si seguir a Dios no me cuesta nada, no lo amo. Es la verdad. Hay gente que dice: yo amo a mis hijos. Sí, pero nunca los corregís. Nunca tomás una acción para educarlos mejor. Y bueno, pero a mí no me gusta pasar por emociones negativas. Y bueno, pero alguien lo tiene que hacer, porque el chico crece y es un malandra y es un delincuente, y vos te pasás la vida llorando porque no hiciste las cosas que tenías que hacer cuando era chico. Porque amar es responsabilidad. Porque ser líder, ser papá, ser mamá, es tomar decisiones difíciles por el bien
para que mañana el pibe, la piba, tenga días felices. Saúl no tomaba responsabilidad. Saúl hacía la fácil. Queridos, ¿a quién no le duele corregir a un hijo? Yo me acuerdo que mi vieja me mataba a palo y me decía, no sabe lo que me duele pegarte. Y yo decía, la vieja dice que le duele, pero el que me duele la nalga es a mí. Y cuando fui grande y castigaba a mis hijos, digo, es verdad que a un padre le duele castigarlos. Y la entendía la gringa. Cuando me decía, no sabés cómo me duele castigarte. Termino esta mañana. Algo que perdió Saúl es que aprender a alegrarnos cuando otros son honrados. Estaban peleando los israelitas y los filisteos. En un lado del valle estaban los filisteos y en otro lado del valle estaban los judíos. Todos los días del bando de los filisteos salía un hombre gigante llamado Goliat que desafiaba. Los muchachos acá temblaban de miedo, huían. Hasta el rey Saúl, que tenía la responsabilidad de enfrentarlo, no tomó responsabilidad. Saúl había perdido el valor. Cuando vos te alejás de Dios, te volvés un miedoso. Pero apareció un pastorcito. Dice que estaba bronceado el loco porque cuidaba las ovejas del padre. Estaba quemadito y con su onda, con su gomera venció al gigante. Dice, y cuando el ejército de Israel regresaba triunfante, después que David mató al filisteo, las mujeres salieron de todas las ciudades para recibir al rey. Cantaban, danzaban de alegría con panderetas y címbalos. ¿Cuál era el canto? Saúl mató a miles y David a sus 10.000. Esto hizo que Saúl, ¿qué hizo? Se enojara mucho. ¿Qué es esto? Le dan crédito a David por 10.000 y a mí solamente por 1.000. Solo falta que lo hagan su rey. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. Desde ese momento Saúl empezó a mirar a David diferente. Mucha gente no puede soportar el éxito del otro. Desde ese día Saúl empezó a tener un espíritu malvado e intentó asesinar a David varias veces. El odio, la envidia, la venganza lo habían transformado y lo estaban consumiendo por dentro. David había ganado. David merecía el crédito. David había cortado la cabeza del gigante. Pero dice la Biblia que Saúl tenía muchas inseguridades y lo veía como una amenaza. ¿Viste cuando alguien te habla bien de alguien y vos le decís, sí, pero no tanto, ¿Sabes qué estás evidenciando? Tu envidia. Estás tapando tu orgullo. No soportás que otro se lleve el crédito. Saúl no soportó que David se lleve el crédito. La envidia es una bronca profunda por el logro de otros. Si Saúl hubiera entendido que la victoria de David lo ayudó grandemente, su reinado y su vida hubieran sido muy diferentes. Querido, Caín mató a Abel, su hermano, por envidia. La envidia enferma el corazón, la envidia corroe los huesos y amarga el espíritu. La ausencia, termino con esta frase, me gustaría que la leamos de pie, todos juntos esta mañana.
Necesitamos permanecer siendo pacientes. Amén. Necesitamos permanecer siendo sencillos y humildes. Amén, Señor. Amén. Necesitamos aprender a admitir rápidamente cuando hacemos algo malo y arrepentirnos rápidamente. ¿Podemos decir amén? Necesitamos aprender a alegrarnos cuando a otros les va bien. La ausencia de Dios en la vida debilita, enferma y mata. La presencia de Dios fortalece y resucita lo que estaba muerto. ¿Saben? El otro día leía algo que me llamó la atención. Dicen que Saúl era un muchacho no solamente apuesto y alto, era un muchacho de lindas facciones. Dice que al final de su vida era prácticamente, no se lo podía conocer, la envidia, la venganza y la amargura lo habían transformado su cara. Estaba desfigurado, era otra persona. Señor, queremos cada día ajustar el corazón, calibrar la mirilla. No queremos inclinarnos ni a derecha ni a izquierda. Queremos estar enfocados en ti, como iglesia, Señor. Seguir predicando tu palabra. No hay salvación sino en Cristo Jesús. El único que puede transformar un corazón, el único que puede resucitar una familia es Cristo.